Estos fueron los que tomaron las decisiones más importantes en el ámbito empresarial y de los medios de comunicación, y sus peores decisiones no solo costaron dinero, sino que cambiaron el mundo en que se convirtió. Hoy, 33 grandes tontos que dieron forma a la historia moderna en salas de juntas y estudios. Estábamos tomando decisiones que parecían inteligentes, hasta que la historia se rió de nosotros. Ejemplo, Blockbuster se rió de Netflix. Quédate para el número 33, el último es una locura. Primero, la cámara digital que Kodak inventó y luego intentó olvidar silenciosamente. Kodak inventó la fotografía digital y luego eligió la película. Kodak vio cómo las cámaras digitales transformaban la cultura mientras su negocio de películas seguía reduciéndose. En 1975, el ingeniero de Kodak Steven Sasson construyó un prototipo de cámara digital bastante tosco. Pesaba alrededor de 8 libras y almacenaba imágenes en una cinta de casete. Las primeras fotografías tardaron unos 20 segundos en tomarse y parecían pixeladas. Según se informa, los ejecutivos lo consideraron interesante y luego se preocuparon de que canibalizara al cine. Así, Kodak siguió puliendo la química de la película mientras sus rivales impulsaban los sensores y las pantallas. En la década de 1990, las ventas digitales finalmente crecieron, pero Kodak llegó tarde y cautelosamente. Los teléfonos convirtieron a todos en fotógrafos y el foso de Kodak desapareció casi de la noche a la mañana. Una empresa que inventó el futuro terminó declarándose en quiebra en 2012. Blockbuster se rió de Netflix y se perdió la era del streaming. Blockbuster terminó en quiebra mientras que Netflix se convirtió en la opción predeterminada en las salas de estar de casi todas partes. En 2000, Reed Hastings le presentó Netflix a Blockbuster como un práctico complemento en línea. Hastings sugirió una compra por unos $50 millones, lo que parecía ridículamente poco. Los líderes de Blockbuster, incluido el director ejecutivo John Antioco, creían que los recargos por pagos atrasados en las tiendas significaban efectivo constante. Netflix siguió enviando sobres rojos y aprendiendo en silencio lo que los estadounidenses veían y volvían a ver. Cuando mejoró la banda ancha, Netflix cambió al streaming a una velocidad aterradora. Blockbuster intentó tener su propio servicio, pero la política interna y la deuda lo frenaron todo. En 2010, Blockbuster se declaró en quiebra y las tiendas comenzaron a desaparecer ciudad por ciudad. Un encuentro incómodo cambió la manera en que el mundo ve películas los martes por la noche. Decca Records rechazó a los Beatles y la música cambió para siempre. La banda más grande de la Tierra alguna vez fue considerada como un sonido del pasado. El día de Año Nuevo de 1962, los Beatles hicieron una audición en los estudios Decca en Londres. Brian Epstein esperaba que llegara a un acuerdo y que el contrato discográfico se mantuviera. El jefe A&R de Decca, Dick Rowe, falleció en favor de actuaciones más seguras para las listas británicas. Al productor Mike Smith le había gustado el grupo, pero la respuesta final fue no. Epstein salió al frío aire de Londres, cargando el rechazo como una maleta. En cuestión de meses, George Martin los fichó en Parlophone de EMI, cambiando todo rápidamente. Decca terminó con la leyenda de ese no, pegada a su nombre para siempre. 4 chicos de Liverpool aprendieron que un portazo puede tener repercusiones en todo el mundo. 4. La fusión de AOL y Time Warner se convirtió en el desastre de la era de Internet. Fue promocionado como un imperio de nuevos medios, y luego se convirtió en un dolor de cabeza corporativo. En 2000, Steve Case de AOL se unió a Gerald Levin de Time Warner en una megafusión. Los suscriptores de acceso telefónico fueron tratados como oro, justo cuando la banda ancha comenzó a tomar el control. Chocaron dos culturas, la moda de Internet de alta velocidad versus el viejo Hollywood, y la cautela de la televisión por cable. Después de la crisis de las .com, las sinergias prometidas parecían humo y espejos. Las amortizaciones contables se acumularon y la empresa combinada reportó pérdidas asombrosas. Los ejecutivos peleaban por la estrategia mientras los clientes simplemente optaban por servicios más nuevos.
Al final, las empresas se desenredaron y el matrimonio fue tratado como una fase incómoda. Es un recordatorio de que el momento oportuno puede ser más importante que la ambición. 5. La nueva Coca-Cola sustituyó a una clásica, y los consumidores se vieron obligados a retirarse. Coca-Cola intentó mejorar su sabor y Estados Unidos lo tomó como algo personal. En 1985, el director general Roberto Goizueta aprobó una fórmula más dulce, después de pruebas de sabor masivas. Dentro de Coca-Cola, se dijo que era una solución audaz para la creciente popularidad de Pepsi. Entonces la reacción del público se volvió emotiva, como si alguien hubiera reemplazado una foto familiar. Las líneas telefónicas estaban colapsadas, la gente acumulaba latas viejas, y las protestas parecían casi surrealistas. El jefe de marketing de Coca-Cola, Don Keough, describió más tarde la reacción como pura angustia. Después de solo unos meses, Coca-Cola volvió a lanzar el original como Coca-Cola Classic. La nueva Coca-Cola permaneció en los estantes, pero la historia se convirtió en una leyenda que sirve de advertencia. Demostró que las marcas viven en la memoria de las personas, no solo en sus bocas. 6. Nokia descartó el iPhone y perdió el mundo móvil. Nokia pasó de ser un rey mundial a un producto secundario, mientras que una pantalla táctil tomó el control. Cuando Apple presentó el iPhone en 2007, los ejecutivos de Nokia lo vieron como caro. El software Symbian de Nokia fue diseñado para botones, menús y operadores que toman decisiones. Dentro del campus Nokia de Finlandia, los equipos discutían sobre pantallas táctiles, aplicaciones y actualizaciones rápidas. Apple lanzó un dispositivo y luego lo mejoró año tras año, como un metrónomo implacable. La respuesta de Nokia se dividió en varios proyectos, y las decisiones se volvieron más lentas, no más rápidas. En 2011, el director ejecutivo Steven Elop lo calificó como una situación de plataforma en llamas. La asociación con Microsoft llegó, pero el mercado ya había avanzado rápidamente. La lección fue brutal. El hardware gana una vez, el software gana todos los días. 7. Yahoo le dijo no a Google, y después pagó caro. Yahoo tenía a Google en su órbita, y luego lo dejó vagar por una galaxia. A finales de la década de 1990, Yahoo era la puerta de entrada a la web para millones de personas todos los días. Larry Page y Sergey Brin, de Google, ofrecían poder de búsqueda, no portales llamativos. Los líderes de Yahoo persiguieron anuncios y acuerdos de medios, tratando la búsqueda como una mercancía. Años más tarde, Yahoo incluso utilizó el buscador Google, para luego reemplazarlo a medida que crecía la rivalidad. Varias negociaciones de adquisición fracasaron, y Google siguió escalando más rápido y de forma más inteligente. Cuando llegaron los teléfonos inteligentes, buscar en Google se convirtió en un verbo, no en una función. La marca Yahoo siguió siendo famosa, pero su control sobre la web se fue aflojando progresivamente. Es como ser dueño de un centro comercial y luego ignorar la tienda que todos realmente quieren. 8. Xerox PARC construyó el futuro y dejó que sus rivales ganaran. Los empleados de Xerox inventaron la computadora del mañana, y de todos modos Xerox vendía fotocopiadoras. En PARC, en California, los investigadores construyeron el mouse, las ventanas y la red Ethernet. Ingenieros como Alan Kay y sus colegas imaginaron computadoras personales para la gente común. En 1979, Steve Jobs visitó PARC y vio la interfaz gráfica en acción. Apple tomó la idea en serio y la convirtió en Lisa y luego en Macintosh. Posteriormente, Microsoft llevó conceptos similares al mercado masivo a través de Windows. Xerox hizo grandes avances, pero la gerencia tuvo dificultades para comercializarlos con audacia. ARC se convirtió en una leyenda, como un laboratorio donde el futuro se sentó brevemente. A veces, la habitación más inteligente pierde, porque nadie de arriba corre el riesgo. 9. IBM dejó que Microsoft se adueñara del reino del software para PC. IBM construyó la PC, pero Microsoft capturó las reglas del juego. En 1980, IBM necesitaba un sistema operativo rápido para su nuevo ordenador personal.
Microsoft suministró MS-2 de Bill Gates, procedente de Q2 de Seattle Computer Products. IBM licenció el software en lugar de poseerlo completamente, lo que parecía inofensivo. Esa elección permitió a Microsoft vender sistemas similares al creciente ejército de clones de IBM. Compaq y otros copiaron el hardware, pero todos pagaron a Microsoft por el cerebro. Más tarde, Windows se aprovechó de esa base instalada y se extendió a oficinas, escuelas y hogares. IBM siguió siendo grande, pero ya no controlaba el estándar de la informática personal. Es como inventar una autopista y luego entregarle a otra persona el peaje. Nintendo desairó a PlayStation y creó un mega rival. Nintendo intentó proteger su territorio y accidentalmente creó a su rival más feroz. En 1991, Nintendo y Sony estaban negociando un complemento de CD para la Super Nintendo. En el Consumer Electronics Show, Sony esperaba un orgulloso anuncio conjunto en Chicago. En cambio, Howard Lincoln de Nintendo reveló una asociación sorpresa con Philips. El ejecutivo de Sony, Olaf Olafsson, se quedó atónito y Ken Kutaragi se sintió humillado públicamente. A Nintendo le preocupaba que Sony controlara las licencias de juegos, por lo que canceló el acuerdo abruptamente. Sony se reagrupó, construyó su propia consola y lanzó PlayStation a mediados de la década de 1990. Esa máquina alejó rápidamente a Nintendo de los desarrolladores, los jugadores y el marketing atractivo. Una traición convertida en una historia de venganza de $1.000 millones en plástico y silicio. Sony Betamax era superior, pero perdió la guerra de formatos. Ser mejor no salvó a Betamax, y VHS silenciosamente conquistó la sala de estar. Sony lanzó Betamax en 1975 con una calidad de imagen nítida y máquinas resistentes. Las primeras cintas tenían menos tiempo de grabación y eso era importante en las noches de películas. El VHS de JVC ofrecía grabaciones más largas y más empresas lo licenciaron ampliamente. Las tiendas de alquiler de vídeos llenaron sus estanterías con VHS porque los clientes exigían comodidad. Finalmente Sony también abrió el proceso de licencias, pero el impulso ya había cambiado. Los hogares elegían las cintas que tenían sus amigos, lo que creaba un efecto de bola de nieve social. Betamax sobrevivió en nichos, mientras que VHS se convirtió en la palabra de uso común. Microsoft Soon desafió al iPod y se convirtió en el chiste. Microsoft intentó arruinar la fiesta de Apple y entró vistiendo la ropa equivocada. En 2006, se lanzó el Zune con grandes promesas y una pantalla grande y amigable. Microsoft impulsó el uso compartido inalámbrico, pero los límites de la música hicieron que pareciera poco elaborado. El famoso modelo marrón se convirtió en un chiste, incluso antes de que alguien presionara play. El iPod y el iTunes de Apple ya funcionaban juntos como una máquina bien engrasada. El software de Zune mejoró, pero el momento cultural ya había pasado. Incluso las ediciones de la marca Halo no pudieron superar la sensación de llegar tarde. Más tarde, Microsoft invirtió energía en teléfonos y aplicaciones, dejando atrás a Zune. En tecnología, ser segundo está bien, pero llegar tarde es fatal. Apple Newton llegó demasiado pronto y fracasó públicamente. Apple apostó por un ordenador de bolsillo, y la escritura a mano se convirtió en un chiste. En 1993, el director ejecutivo John Sculley presentó el Newton Message Pad con enorme confianza. Prometió notas, calendarios y asistentes inteligentes, años antes de que existieran los teléfonos inteligentes. El reconocimiento de la escritura a mano en sus inicios fue difícil, y los caricaturistas se burlaron de ella en las páginas de los periódicos. Los desarrolladores dudaron, las baterías se agotaron rápidamente y el precio resultó elevado. Aún así, Newton fue pionero en ideas como la entrada mediante lápiz óptico y los organizadores digitales personales. Cuando Steve Jobs regresó en 1997, mató a Newton para simplificar la línea de productos de Apple. Más tarde llegó el iPhone con mejores chips, mejores pantallas y mejor sincronización. El Newton fracasó estrepitosamente,
pero sus fantasmas siguen vivos en la vida móvil moderna. 14. Los Google Glass asustaron a la gente y fueron retirados. Google construyó un dispositivo futurista, y la sociedad respondió con mirada de reojo. En 2012, Google Glass apareció en los rostros de las conferencias tecnológicas y fiestas de moda. La pequeña pantalla flotaba cerca de tu ojo, como una ventana emergente hacia la realidad. La gente estaba preocupada por las grabaciones ocultas, incluso cuando la luz de la cámara no era obvia. Los bares y teatros prohibieron a los usuarios de Glass, y el apodo de Glass Hall se extendió rápidamente. El programa Explorer de Google parecía exclusivo, pero también generó reacciones más fuertes. Los desarrolladores esperaron una adopción masiva, pero la tranquilidad del público nunca llegó. En 2015, Google puso fin al impulso hacia el consumo y se centró en usos empresariales. Se demostró que llegar temprano puede sentirse como algo socialmente incorrecto. 15. Netflix intentó dividir Qwikster y dio marcha atrás rápidamente. Netflix intentó dividirse en dos, y los clientes se rebelaron en cuestión de días. En 2011, Reed Hastings anunció que el streaming se separaría de los servicios de DVD por correo. La nueva marca de DVD se llamó Qwikster, con su propio sitio web y nombre de usuario. Los precios efectivamente aumentaron, y los usuarios se sintieron castigados por preferir la antigua comodidad de Netflix. Las redes sociales se inundaron de quejas, bromas y capturas de pantalla de cancelaciones enojadas por todas partes. Hastings publicó una disculpa, admitiendo que actuó demasiado rápido y se explicó mal. En cuestión de semanas, Qwikster fue desmantelado y Netflix reunió todo bajo un mismo techo. La empresa sobrevivió, pero aprendió que la confianza es frágil cuando los hábitos se rompen. Una decisión de nombre se convirtió en una clase magistral sobre cómo no cambiar los precios. 16. Quibi gastó miles de millones en televisión para teléfonos y luego desapareció. Quibi se lanzó con el brillo de una celebridad y luego desapareció como una aplicación que olvidas. En 2020, Jeffrey Katzenberg y Meg Whitman presentaron programas cortos premium para teléfonos. Se me escapa Arif. Las estrellas de Hollywood se apuntaron, y según se informa, el presupuesto alcanzó alrededor de $1.000 millones. Luego llegó la pandemia y los desplazamientos se detuvieron, aplastando la premisa de mirar al aire libre. Quibi bloqueó las capturas de pantalla y la posibilidad de compartir contenido, lo que estranguló la idea misma del revuelo viral. Los espectadores preguntaron por qué pagar cuando TikTok y YouTube ya eran gratuitos. Los acuerdos con los operadores ayudaron, pero la audiencia nunca adquirió un hábito diario. En cuestión de meses, Quibi cerró y vendió partes de su biblioteca en otros lugares. Fue un estudio construido por un momento que desapareció antes de la noche del estreno. 17. Juicero vendió un exprimidor inteligente que podías exprimir con las manos. Un exprimidor de $700 se hizo famoso porque no necesitabas la máquina en absoluto. En Silicon Valley, Juicero vendió un elegante hardware que leía paquetes de productos especiales. La máquina comprimió los paquetes y la aplicación hizo un seguimiento de los sabores como un juguete tecnológico. Luego, los curiosos intentaron apretar los paquetes con las manos, y salió jugo. De repente, la parte inteligente parecía teatro, no necesidad, y los chistes estallaron. El director ejecutivo Doug Evans defendió el sistema, pero Internet detectó debilidad al instante. Los inversores se retiraron, se implementaron los reembolsos y la empresa cerró rápidamente. La idea del paquete no era mala, solo demasiado cara para lo que hacía. Se convirtió en una forma abreviada de referirse a la tecnología que solucionaba problemas que en realidad nadie tenía. 18. Tera nos vendió un sueño de análisis de sangre que fracasó. Un niño mimado de Silicon Valley prometió análisis de sangre mágicos y luego se topó con la realidad en los tribunales. Elizabeth Holmes afirmó que Theranos podía realizar cientos de pruebas con un pinchazo en el dedo. Contrató a Sonny Balwani y llenó el tablero con nombres famosos y poderosos. Entre bastidores, las máquinas de Edison luchaban por sobrevivir y las dudas sobre su precisión seguían aumentando.
Teherano se asoció con Walgreens para instalar centros de prueba en tiendas minoristas habituales. Los denunciantes dieron la alarma, y las investigaciones expusieron brechas entre las afirmaciones y el desempeño. La imagen del cuello alto negro de Holmes no pudo detener el colapso una vez que se acumuló la evidencia. Siguieron los juicios y la empresa se disolvió, dejando a pacientes e inversores furiosos. Es una historia en la que la publicidad supera a la ciencia, con consecuencias reales para la confianza. 19. WeWork intentó salir a bolsa y fracasó en público. WeWork pasó de ser la startup más prometedora a una historia que sirve de advertencia antes de que sonara la campana de su IPO. Adam Neumann vendió el coworking como un movimiento, no solo escritorios alquilados. Masayoshi Son, de SoftBank, invirtió dinero, lo que elevó la valoración de WeWork. Luego, la presentación de la IPO reveló una gobernanza extraña, acuerdos entre partes relacionadas y hábitos de uso de jets privados. Los inversores leyeron los documentos como si se tratara de una novela de suspense, y la confianza se evaporaba día a día. La valoración se desplomó, Neumann dimitió, y WeWork aceptó un rescate de emergencia. Los empleados vieron cómo se extendían los despidos, mientras que los edificios seguían siendo los mismos viejos espacios de oficinas. La marca sobrevivió, pero el mito del sector inmobiliario tecnológico sufrió un duro golpe. Demostró lo que sucede cuando el carisma supera a las hojas de cálculo y a la higiene corporativa básica. 20. Sears se perdió el comercio electrónico y vio cómo Amazon devoraba el comercio minorista. Una vez, Sears vendió todo a Estados Unidos, y luego vio cómo los compradores se marchaban a otro lado. Durante décadas, el catálogo de Sears fue como un libro de deseos en millones de hogares. Cuando las compras en línea aumentaron, Sears tenía la confianza de marca y la logística para liderar. En cambio, la inversión se desvió, las tiendas envejecieron, y la innovación pareció estancada en el pasado. En 2005, el gestor de fondos de cobertura Eddie Lampert fusionó Sears con Kmart, prometiendo eficiencia. Se redujeron costos, los departamentos pelearon, y los clientes notaron estantes más vacíos y un servicio más lento. Amazon siguió mejorando la experiencia en línea, enviando más rápido y ofreciendo más selección. Sears vendió activos y cerró tiendas, perdiendo su lugar en la rutina estadounidense. Fue una caída en cámara lenta desde el gigante minorista al recuerdo nostálgico. 21. BlackBerry ignoró las pantallas táctiles y vio cómo los teléfonos inteligentes pasaban desapercibidos. BlackBerry poseía segmentos comerciales que luego perdió ante las pantallas de cristal y las aplicaciones. En la década de 2000, los dispositivos BlackBerry eran máquinas de correo electrónico con teclados físicos que la gente adoraba. Los codirectores ejecutivos Mike Lazaridis y Jim Balsillie se centraron en la seguridad y las compañías de telecomunicaciones corporativas. Cuando llegó el iPhone de Apple, los ejecutivos de BlackBerry supuestamente cuestionaron la experiencia de escritura. A los consumidores no les importó, porque las aplicaciones y la función táctil hacían que los teléfonos parecieran mini computadoras. BlackBerry se apresuró a lanzar modelos con pantalla táctil como el Storm, y los críticos se abalanzaron sobre los fallos. Los desarrolladores crearon para iOS y Android, lo que dejó reducido el ecosistema de aplicaciones de BlackBerry. En la década de 2010, BlackBerry comenzó a centrarse en el software y los servicios de seguridad. Un pequeño imperio de teclados cayó porque el futuro no necesitaba botones. 22. MySpace persiguió acuerdos musicales mientras Facebook tomó el control. MySpace parecía imparable, pero luego fue sepultado por un competidor más limpio y silencioso. En 2005, News Corp compró MySpace, y Rupert Murdoch celebró el trofeo. MySpace se inclinó hacia las páginas de música y los anuncios, llenando los perfiles con elementos llamativos. Los usuarios tuvieron que lidiar con tiempos de carga lentos, diseños ruidosos y ventanas emergentes que nunca terminaban. Mientras tanto, Facebook se extendió desde universidades con nombres reales y feeds más simples. MySpace intentó rediseñar y establecer asociaciones, pero el ambiente parecía caótico y anticuado.
Los artistas la usaron, pero los usuarios comunes lentamente se fueron adaptando a la experiencia más tranquila de Facebook. Tom Anderson siguió siendo un icono, pero la influencia de la plataforma disminuyó cada año. Es la historia de una fiesta que se volvió demasiado ruidosa para disfrutarla. 23. Digg rediseñó su sitio y los usuarios huyeron de la noche a la mañana. Digg intentó modernizarse y accidentalmente despidió a su propia comunidad. En 2010, Digg lanzó la versión 4 con un nuevo diseño y algoritmo. Los usuarios avanzados odiaron los cambios y dijeron que sus votos importaban menos que los de los editores. Las historias parecían forzadas, como un revistero en lugar de una plaza desordenada. En cuestión de días, los usuarios enojados publicaron guías para abandonar el sistema, y las alternativas les dieron la bienvenida. Reddit ganó impulso y la página principal de Digg parecía más vacía cada hora. El fundador Kevin Rose intentó soluciones, pero la confianza ya se había roto. Digg fue vendido y remodelado, perdiendo el rol cultural que alguna vez tuvo. Demostró cómo las plataformas dependen de los usuarios, no solo del código. 24. Los sellos discográficos demandaron a Napster y retrasaron la transmisión de música. Las discográficas lucharon contra el intercambio de archivos y la guerra frenó su propio futuro. En 1999, el adolescente Sean Fanning ayudó a lanzar Napster, permitiendo a los usuarios intercambiar MP3. Millones de personas se unieron rápidamente, y de repente la música viajó a la velocidad de Internet. Metallica demandó, y la industria impulsó demandas en lugar de mejores opciones digitales. Los tribunales cerraron Napster, pero la copia no desapareció, simplemente cambió de forma. La piratería se trasladó a nuevos servicios, mientras que los oyentes descubrieron que la música podía ser instantánea. Posteriormente, Apple creó iTunes, y el streaming finalmente surgió como el siguiente paso obvio. Las discográficas se adaptaron, pero años de hostilidad hicieron que los fans se sintieran como enemigos. La ironía es dolorosa, demandar a los clientes no creó un mejor producto. 25. Crystal Pepsi devolvió el refresco transparente y nadie lo quiso. Una cola clara parecía futurista, pero sabía confusión en una botella. A principios de la década de 1990, Pepsi lanzó Crystal Pepsi como un refresco transparente de moda. El marketing prometía pureza y una nueva onda, especialmente para los compradores estadounidenses más jóvenes. Los competidores respondieron con imitaciones extrañas, y la novedad desapareció rápidamente. Algunas personas esperaban limón y lima, luego recibieron cola y sus cerebros protestaron. Las ventas cayeron y Crystal Pepsi desapareció, convirtiéndose en una nostálgica pregunta de trivia. Décadas más tarde, Pepsi lo revivió brevemente, esperando que la nostalgia hiciera el trabajo. La gente lo probó por diversión y luego volvió a la gaseosa oscura normal. A veces la idea es memorable, pero la bebida no. 26. Ford Edsel se convirtió en el fracaso automovilístico más famoso. Ford lanzó el Edsel con fuegos artificiales y luego vio cómo los compradores se alejaban. En 1957, Ford Motor Company presentó Edsel como una división de automóviles completamente nueva. El nombre honraba a Edsel Ford, pero muchos estadounidenses pensaron que sonaba extraño. El marketing promocionó el automóvil sin parar, generando expectativas más grandes de las que cualquier parrilla podría satisfacer. Cuando llegó el coche, los problemas de calidad y el estilo extraño convirtieron a los críticos en un blanco fácil. Una recesión apretó los bolsillos y los autos de precio, medio de repente, se sintieron como lujos arriesgados. Ejecutivos como Robert McNamara impulsaron la planificación basada en datos, pero el momento siguió siendo terrible. En 1960, Ford abandonó la línea Edsel después de enormes pérdidas y vergüenzas. Se convirtió en el chiste de una propaganda que no se ajustaba al mercado del producto. 27. El Segway fue aclamado como una revolución y luego vendido a los turistas. El Segway se presentó como el futuro, y luego se convirtió en un elemento básico de las visitas guiadas. En 2001, el inventor Dean Kamen presentó un scooter autoequilibrado que generó una gran expectación.
Los primeros rumores decían que las ciudades serían rediseñadas porque caminar parecería obsoleto. El dispositivo costó miles de dólares, y muchas personas se sentían incómodas al usarlo en público. La normativa lo prohíbe en las aceras en algunos lugares, lo que complica su uso cotidiano. La policía y los trabajadores de los almacenes lo intentaron, pero los viajeros habituales nunca lo adoptaron del todo. Con el tiempo, los tours en Segway se convirtieron en la gran imagen cultural, no en una revolución urbana. La marca se vendió, y la producción finalizó posteriormente, tras años de demanda específica. Se trata de un caso en el que la tecnología gana técnicamente, pero pierde socialmente. 28. Los sueños del Concorde Supersonic hicieron perder dinero durante décadas. El Concorde volaba más rápido que el sonido, pero las ganancias rara vez igualaron su glamour. Gran Bretaña y Francia construyeron el Concorde como un proyecto de prestigio durante la era de la Guerra Fría. El elegante avión cruzó el Atlántico en pocas horas, sorprendiendo a los ricos pasajeros. Pero las explosiones sónicas limitaron las rutas y los costos del combustible hicieron que los boletos fueran extremadamente caros. Aerolíneas como British Airways y Air France lo mantuvieron en el aire como símbolo insignia. En 2000, un trágico accidente cerca de París quebrantó la confianza y dejó en tierra a las flotas. Los vuelos se reanudaron, pero la demanda se debilitó después del 11 de septiembre y el aumento de los gastos operativos. El Concorde se retiró en 2003, dejando museos y recuerdos de viajes futuristas. Se demostró que la velocidad es embriagadora, hasta que aparecen las matemáticas. 29. 20th Century Fox apostó fuerte por Cleopatra, y casi se arruina. Cleopatra se convirtió en un espectáculo de gran éxito, que casi hundió a su propio estudio. El rodaje comenzó en Inglaterra, y luego se trasladó a Cinecittà de Roma después de un sinfín de problemas. Elizabeth Taylor enfermó gravemente, lo que retrasó los cronogramas e infló los costos rápidamente. Se construían, desmantelaban y reconstruían decorados, mientras los periódicos seguían cada giro caótico. El productor Walter Wanger tuvo que luchar con los presupuestos mientras Taylor y Richard Burton provocaban un escándalo. El director Joseph L. Mankiewicz reescribía constantemente y a menudo filmaba sin un guión terminado. Los costos de producción superaron los $30 millones, escandalizando los hábitos contables de Hollywood. A pesar de ser la película más taquillera de 1963, inicialmente perdió dinero en general. Fox vendió activos y se reformó, demostrando que la fama todavía puede llevarte a la ruina. 30. United Artists respaldó a Heaven's Gate y casi colapsó. Un western ayudó a derrocar a un estudio legendario que alguna vez cortejó a los autores. A finales de la década de 1970, el director Michael Cimino tuvo una enorme influencia después de El Cazador. United Artists le permitió filmar Heaven's Gate con una supervisión mínima y una ambición gigante. Los días se convirtieron en meses, las repeticiones se multiplicaron, y el presupuesto se disparó de forma espectacular. Cuando se estrenó el primer corte, resultó extremadamente largo, y los críticos lo atacaron duramente. La película fue retirada, reeditada y reestrenada, pero el daño ya estaba hecho. Las finanzas de Wah se quebraron y el estudio fue vendido, y absorbido poco después. Hollywood endureció su control, y de la noche a la mañana comenzó a desconfiar menos de los directores que aceptaban cheques en blanco. Es el momento en que la libertad creativa empezó a necesitar una calculadora, no solo aplausos. 31. Ishtar quemó dinero y se convirtió en el chiste de Hollywood. Ishtar se hizo famosa por sus fracasos, antes de que la mayoría de la gente pudiera darse cuenta. En 1987, la directora Elaine May filmó una comedia de amigos con Warren Beatty y Dustin Hoffman. El rodaje en Marruecos sufrió retrasos, reescrituras y una logística costosa en duras condiciones. Los costos aumentaron y corrieron rumores de que la producción estaba fuera de control. Cuando llegó la película, las críticas fueron brutales, y los chistes viajaron más rápido que las entradas. Los ejecutivos del estudio entraron en pánico y el departamento de marketing tuvo dificultades para vender una premisa tan extraña.
Patty luego defendió a May, pero la narrativa pública ya estaba escrita. La película se ganó la reputación de ser un símbolo del exceso y el despilfarro de Hollywood. A veces la historia más ruidosa no es la película, sino el caos de la producción. 32. Waterworld costó una fortuna y se convirtió en una pesadilla de estudio. Se calificó a Waterworld como un desastre, incluso mientras las cámaras aún estaban grabando. A mediados de la década de 1990, Kevin Costner protagonizó una película épica de un mundo inundado en escenarios gigantescos. Se construyó un atolón flotante gigante y las tormentas dañaron repetidamente la costosa plataforma. El cronograma se atrasó, el presupuesto aumentó, y las historias de tensión se extendieron por todo Hollywood. El director Kevin Reynolds se fue, y Costner tomó más control, levantando más cejas. Los ejecutivos de Universal observaron cómo subía el precio, esperando que el espectáculo salvara todo. Cuando se estrenó, Waterworld ganó dinero, pero de todas formas los enormes costos fueron noticia. La taquilla internacional y, más tarde, el formato doméstico suavizaron el golpe con el tiempo. Se convirtió en la prueba de que la naturaleza puede ser el miembro más caro de la tripulación. 33. Disney apostó por John Carter, y perdió una fortuna. Disney intentó lanzar una nueva franquicia y en lugar de ello, lanzó una historia de advertencia. En 2012, el director Andrew Stanton adaptó La aventura de Marte, de Edgar Rice Burroughs, para el cine. Taylor Kitsch interpretó a John Carter, trasladado desde Virginia a los extraños desiertos de Barsoom. La estrategia de marketing tuvo dificultades porque el título sonaba soso y la historia no resultaba familiar. Disney evitó la palabra Marte al principio, lo que dejó al público con dudas sobre qué era. La película parecía magnífica, pero el boca a boca nunca tuvo la repercusión que Disney esperaba. Los costos fueron enormes, y la taquilla recaudó mucho menos de lo necesario. Los planes para secuelas se evaporaron, y Disney silenciosamente pasó a apuestas más seguras. Es una lección sobre branding, la confusión puede arruinar incluso una película atractiva.